Muy buenos días a todos los que estáis aquí presentes en este aula de Caixa Forum y los que estáis online telemáticamente, que ha sido una de las formas de comunicarnos en pandemia. Gracias a estos medios, como todos ustedes saben, estamos manteniendo viva la comunicación en estos tiempos tan difíciles en los que el acercamiento, bueno, por razones tristes y obvias, pues ha tenido que quedar relegado. Esperemos que sea por no mucho tiempo más. Lo que hoy nos ocupa son las enfermedades poco frecuentemente llamadas raras, no porque sean raras, sino por su poca frecuencia, porque tienen una prevalencia menor a 5 casos por 100.000 habitantes. Son muchas las enfermedades, muchas las patologías, casi 7.000, según la Organización Mundial de la Salud, que afectan en España a 3 millones de personas. Su complejidad de diagnóstico es tremenda, falta investigación, que muchas veces no se hace por ese criterio odioso de rentabilidad. Y nos encontramos a miles de personas que sufren a veces sin conseguir ponerle nombre a la enfermedad que tienen. Está claro, en esto coincidimos todos, en que urge debatir y analizar el abordaje de estas enfermedades. Y esto es hoy lo que queremos hacer, esperando, por supuesto, que sea del interés de todos. Lo primero que hacemos es dar la bienvenida y la palabra a doña Rosa Romero, presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados. Muy buenos días, cuando quiera, Rosa. Hola, muy buenos días. Un saludo a todos, especialmente querido Jesús Ignacio Meco, director de INDEP. Muchas gracias por invitarme a poder participar en este importante evento, en esta jornada. También quiero saludar a la responsable de Caixa Forum, por supuesto también a ti, María, moderadora de este acto, a todos los que nos están siguiendo de forma online. Desde luego que para mí es un honor y es un placer poder participar una vez más con vosotros, Jesús Ignacio. Tuve ocasión de estar en la gala de la entrega de los premios de enfermedades raras y de enfermedades poco frecuentes, y la verdad es que ese día tuve ocasión de conocer el gran trabajo que estáis realizando y que estáis desarrollando. Me parece fundamental e importantísimo la voz de los pacientes, la voz de las familias y de asociaciones y organizaciones como esta, que sois un referente y sobre todo que estáis haciendo posible esa sensibilización, esa concienciación, esa reivindicación a todos los poderes públicos, a todas las autoridades sanitarias, de la importancia que tienen las enfermedades poco frecuentes, y que desde luego vuestra voz pues tiene que ser escuchada, y sois parte, en definitiva, de hacer posible que se puedan ir dando soluciones. Esta jornada, una jornada de muchísimo nivel y de muchísima importancia por las profesionales que van a participar, especialmente pues doctor Matesán y el doctor Fernando Lamata, que vamos a tener la ocasión de escuchar hoy, que para mí es una oportunidad para tomar buena nota de sus opiniones, de sus reflexiones y también de sus propuestas, porque efectivamente es momento de escuchar más que nunca, y yo creo que lo que debemos hacer los que estamos al frente de responsabilidades públicas es saber escuchar y luego también actuar, evidentemente. Y como decía, pues en un momento como en el que estamos viviendo, además, un momento en plena pandemia, tercera ola, cuarta ola de esta crisis sanitaria mundial, que realmente yo creo que es la misma ola durante todo el tiempo, es una pandemia que no nos deja poder mirar al frente con la tranquilidad que merecía de cara a afrontar los retos que tiene nuestra sanidad por estar inmersos en esta crisis. Y yo, como no, pues en esta jornada también quiero recordar a todos los que han fallecido en esta pandemia, y también quiero reconocer a los profesionales sanitarios que han hecho un trabajo extraordinario, que siguen haciendo un trabajo extraordinario con una vocación de servicio desde luego admirable, poniendo en peligro su vida. Hemos visto el número también de fallecidos sanitarios, de médicos, de enfermeras, de farmacéuticos, de todos los que han estado y están en primera línea luchando para curar a los enfermos, luchando contra la COVID, ¿no? Por tanto, cómo no, volver a reconocer. Son 100.000 ya sanitarios, los que seguramente ya más de 100.000 sanitarios contagiados en España
por coronavirus, ¿no? Desde luego que es una cifra alarmante. Y bueno, pues decía que estamos en esta pandemia y esta pandemia hace que no salgamos de lo urgente y emergente que nosotros hay que luchar contra este virus, ¿no? Que está afectando pues, a nuestro sistema sanitario, a la salud de nuestros ciudadanos, pero que está afectando a la economía y que estamos inmersos también en una crisis no solo sanitaria, también una crisis social, en una crisis económica, una crisis institucional. Lo ha cambiado todo, sin ninguna duda, esta pandemia, pero también ha hecho que afloraran las debilidades de nuestro sistema sanitario y también ha hecho que reflexionemos en cuanto a, en primer lugar, qué pasó, por qué las alertas sanitarias no funcionaron. Hace falta reformas legislativas sin ninguna duda para tener un marco y un ordenamiento jurídico más seguro en el que podamos dar respuesta a los retos que tenemos. Es necesario reforzar la atención primaria, la digitalización de la sanidad, más recursos humanos, tecnológicos y más investigación. Y aquí es donde me quiero detener especialmente en esta jornada. Más investigación para que efectivamente se pueda pues, dedicar más recursos para la investigación, para la ciencia, que es de la mano de la ciencia, como vamos a salir de esta pandemia y de la mano de la ciencia, como debemos y vamos a poder luchar contra las enfermedades poco frecuentes que padecen en nuestro país en torno a 3 millones de familias y que desgraciadamente su diagnóstico en la mayoría de las ocasiones es demasiado tarde, con lo que hace que sea más difícil el poder tratarlos. Por eso es muy importante. Existe ese compromiso. Nosotros en el Congreso de los Diputados lo vimos en la Comisión para la Reconstrucción Sanitaria, Social y Económica, en la que estuvimos trabajando todos los grupos políticos durante este verano, la necesidad de dedicar ese 2% del Producto Interior Bruto a la investigación para acercarnos a lo que están haciendo nuestro entorno europeo, otros países de nuestro entorno. Y esa tiene que ser una prioridad, un pacto de Estado para dedicar ese 2% del Producto Interior Bruto para la investigación. Por supuesto que las familias que padecen estas enfermedades poco frecuentes necesitan más apoyo. Y aquí debemos también pues involucrarnos todos los poderes públicos. La salud es lo más importante para cualquiera de nosotros, para cualquier ciudadano. Se ha visto como ahora está en la prioridad de todas las agendas políticas, lógicamente por lo que ha significado esta pandemia, pero es que nunca debería haber dejado de ser una prioridad. Y bueno, pues aprovechemos la oportunidad de lo que significa la desgracia de esta pandemia, pero para darnos cuenta, y todos nos hemos dado cuenta, todos los ciudadanos a nivel personal, de lo que significa la salud. Por eso, pues debemos también hacer posible ese reto que no es otro que mejorar la vida también de todos los ciudadanos que padecen algún tipo de enfermedad y, como no, también la prevención. En eso tenemos mucho que hacer. Debemos construir una arquitectura de salud público entre todos, donde nos involucremos todos los poderes públicos, una vida más saludable, la alimentación, el ejercicio, el cuidado de nuestro medio ambiente, las ciudades donde vivimos, necesitamos ciudades con menos contaminación para poder estar más saludables de cara, pues, no solo a este virus, a otros que puedan venir y a todas las enfermedades que nos pueden afectar en cualquier momento de la vida. Termino, no queriéndome extender más, lo más importante de hoy es a los grandes profesionales que vamos a escuchar y desde luego yo lo que quiero en esta mañana sobre todo es poner a disposición de INDEP la Comisión de Sanidad y Consumo, donde estoy convencida que todos los grupos políticos quieren involucrarse en trabajar de cara a esos retos que tenemos también para mejorar la salud de las personas que sufren algún tipo de enfermedad poco frecuente. Hasta ahora, COVID lo ha ocupado todo, pero no debemos dejar al margen otras enfermedades muy importantes que están sufriendo muchas familias, que podemos padecer en cualquier momento, cualquiera de nosotros, y que por tanto merecen su tratamiento y su prioridad. Y en eso es donde queremos estar también, y yo quiero ofrecer la Comisión
de Sanidad. Como presidenta de esta comisión, hablo en nombre de todos de cara a abrir las puertas de esta comisión. Las propuestas que se hagan aquí, desde luego que tomaremos buena nota para después poderlas llevar a la práctica en forma de reformas legislativas que necesita, sin ninguna duda, nuestro sistema sanitario. Muchas gracias. Termino como empezaba, por darme voz y dispuesta a escucharos en la mañana. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, Rosa, por tus palabras, por ese ofrecimiento. Rosa Romero, presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso. Turno ahora para el director del Instituto de Investigación y Desarrollo de Enfermedades Poco Frecuentes, don Jesús Ignacio Meco. Muy buenos días. Sí, hola, buenos días. En primer lugar, pues quisiera agradecer a nuestros anfitriones, a Caixa, Pilar Castro, gracias por acompañarnos, gracias por llevar a cabo este programa Reflexiones. Rosa, muchas gracias por estar hoy aquí en representación de la institución más notable de esta nuestra nación y que es donde se deben cambiar las cosas. Por eso te agradezco tanto que hoy estés con nosotros. Gracias, Rosa Romero, por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Gracias a María Manjabacas y gracias a los ponentes por acompañarnos y por trabajar con nosotros en algo que es tan difícil. Y digo tan difícil porque hoy todos pondremos las noticias y veremos hablar de COVID, aunque creo que a las 11 salen los datos sobre trasplantes, que será una nota de color en tantos datos sanitarios que no son COVID. Yo creo que tenemos una oportunidad y creo que Caixa y este debate, este programa de reflexiones nos la brinda para poder llegar a mucha gente. Hoy es una jornada muy sencilla en la cual lo que queremos es recoger la experiencia de dos profesionales tan grandes y tan notables en su desempeño como Rafael Matesán, el doctor Rafael Matesán, y como don Fernando Lamata. Creo que ellos nos pueden dar una visión sobre el abordaje sanitario desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista de su trayectoria diferente a cómo se deben hacer las cosas. Creo que ha habido muchas variables, en estos últimos meses debido al COVID y creo que tenemos unos debates que nos podrán abrir ese camino. Hablar del modelo de abordaje de las enfermedades raras o poco frecuentes en España, cómo las tenemos que abordar, qué es mejor, abordarlas de manera integral, abordarlas de manera nacional con, digamos, un liderazgo por parte del Ministerio de Sanidad o seguir compartiendo ese liderazgo con las comunidades autónomas. Coordinación, ¿cómo? Por áreas hospitalarias, por áreas de salud, ¿cómo debería ser eso? Pero es que todo no es clínica, todo no es cómo vamos a tratar al paciente en los hospitales, es que son medicamentos huérfanos, es que cómo vamos a hacer llegar los medicamentos de formulación magistral a esos pacientes. Pero luego tenemos los modelos de financiación en cuanto a investigación. Estamos viendo que hoy se habla mucho de ese 2% en investigación. Ya quisiéramos en esto llegar a un tanto por ciento parecido y que se invirtiera en estas patologías parte de lo que se está invirtiendo en otras muchas cosas. Cribados uniformes. Solo un dato y que creo que luego nos podrán hablar de una manera categórica los expertos. En España tenemos un cribado neonatal y Fernando Lamata sabe mucho de esto porque lo instaló en Castilla-La Mancha en su momento. Tan dispar en España que podemos ver como Castilla y León hace 9 patologías, criba 9 patologías, o sea, busca 9 enfermedades en todos los recién nacidos, que es lo que arbitra el Ministerio de Sanidad, y Galicia está haciendo 29 desde el año 2000. Cuidado, desde el año 2000. Esa inequidad del sistema es algo que tenemos que poner de relevancia en este debate. Y es algo que de la grabación de hoy tiene que salir para que los próximos 1 y 2 de marzo, además en el entorno de los días del Día Internacional de las Enfermedades Raras, podamos debatir en esta casa
y podamos llegar a abril con algo tangible, con un discurso lo suficientemente elaborado para poder decirles a la Mesa de Sanidad, para poder decirle a Rosa, Rosa, esto es lo que pensamos, Rosa, esto es lo que debéis debatir y aquí es donde tenemos que llegar. Nuestra idea es llegar a una proposición no de ley. Creo que es así, creo que las enfermedades raras necesitan un debate y esta es una oportunidad. Tenemos todos los miembros, tenemos los expertos y está convocado todo el mundo que quiera participar. Entonces creo que tenemos la oportunidad de poder sacar adelante esto. Yo entiendo que lo urgente está por encima de lo importante. Y digo lo importante porque creo que no hay nadie más importante que otro y no hay patología más importante que otra, sino que hay personas, hay pacientes, hay estados. Y llevamos mucho tiempo hablando de humanizar nuestro sistema, de humanización, y lo decimos mucho, pero creo que lo hacemos muy poco. Entonces, desde mi punto de vista, creo que tenemos que variar ese estatus y que tenemos que abrir este debate a la ciudadanía. A mí me hubiera gustado hoy hacerlo no solamente para la gente que hemos invitado, de políticos, de profesionales y demás, sino también a todas las organizaciones de pacientes y haber tenido toda esa cobertura aquí en este gran auditorio. Y que ellos fueran partícipes, como en otras muchas ocasiones hemos podido hacer, pero decía antes, el COVID es lo que nos está trayendo y esta adaptabilidad tenemos que hacerla. Y quiero recordar que nosotros sabemos muy bien lo que es adaptarse, sabemos muy bien lo que es pasar por un proceso de investigación, lo que es pasar por un ensayo clínico, y también sabemos muy bien lo que es que nos digan que un ensayo clínico dura 10 años para pasar de fase, cuando hemos visto que cuando hay voluntad podemos acelerar esto. Las vidas son vidas, sean COVID o sean sin COVID. Y creo que si algo bueno tiene que tener el COVID es enseñarnos a que podemos acelerar los procesos y que tal vez podemos salvar vidas de gente que lo necesita. Y yo con esto termino. Hoy creo que tenemos una jornada para mí ilusionante y que creo que nos va a decir muchas cosas de cómo está nuestro sistema y de cómo deberíamos o debemos afrontar y que luego podremos trasladar, como decía, los días 1 y 2 de marzo, pues a los demás ponentes, a las demás mesas de debate y podremos decir cuál es el resultado de todo esto, que espero pues sea el más satisfactorio para los pacientes, que es lo que en definitiva buscamos. Nada, muchas gracias. Bueno, gracias Jesús. Si estamos aquí es porque Caixa Forum, este lugar tan emblemático de nuestro Madrid, nos ha cedido este aula donde estamos. Pilar Castro es nuestra anfitriona. Cuando quiera, buenos días. Buenos días. Nada, no os voy a robar mucho tiempo, puesto que se abre una jornada muy interesante, muy necesaria. Simplemente en nombre de Fundación La Caixa pues os doy la bienvenida a los que estamos aquí, a los que están online y que es para nosotros un honor poder daros esta oportunidad, como decías, de dejaros este espacio, este proyecto, esta convocatoria de proyectos de reflexión, en la cual se han presentado muchísimos proyectos y 5 de ellos han sido seleccionados, uno de ellos el de vuestro instituto, para que este tema tan urgente, tan necesario, como bien has explicado, Jesús, pueda debatirse y pueda salir adelante y dejen de llamarse algún día enfermedades raras. Siguen siendo enfermedades poco frecuentes, pero hay un abordaje óptimo de las mismas, con lo cual no os voy a robar más tiempo. Excusar a nuestra directora Isabel Fuentes, que finalmente, por cómo está la ciudad hoy, pues tampoco no ha podido llegar. Pero bueno, en cualquier caso, doy la bienvenida y nada, gracias por vuestro proyecto y vuestra lucha. Por esa amable invitación. Aquí estamos haciendo uso de esta instalación tan emblemática, como decía, de nuestro Madrid. Y dada ya la bienvenida y hechas las presentaciones, ahora les proponemos un debate, un coloquio. Promete ser interesante.
no solo por el interés de lo que vamos a hablar, ya lo están viendo, sino por los ponentes, todo un lujo que puedan estar con nosotros. Pero antes, con Jesús Ignacio Meco, vamos a apuntar unas claves, unas reflexiones previas para iniciar y para apuntalar este debate. Sí, era algo que veníamos hablando y que decíamos a la hora de empezar, era dar un poquito el pistoletazo de salida. Como ya decía antes, el abordaje integral de las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras en España. Tener hoy al doctor Matesan y al doctor Lamata para poder hablarnos de esto, yo creo que es para aprovechar. Cuando hablé por teléfono con Fernando Lamata, el cual cuando era consejero coincidimos y después, y al cual le tengo un gran aprecio, le decía que esto no había cambiado desde que él era consejero, que no había variado tanto, que realmente la situación era la misma en muchos sentidos. Y antes, cuando preparábamos esto y estábamos diciendo con María, hablábamos de que los números son los mismos que cuando empezamos a ver esto, cuando empezamos a trabajar en este mundo, y hace ya más de 14 años. Entonces, para mí siguen siendo 3 millones de personas, sigue siendo entre el 6 y el 8%, y yo creo que tenemos que empezar a abordar esto desde otro punto de vista. Preparando estas jornadas, hablando con ponentes, me hablaban de temas que hoy podremos ver aquí y que nos hablarán de la investigación sanitaria, esa investigación transversal que se está llevando a cabo desde los ciber y demás, y que muchas veces, desde sobre todo los pacientes y los colectivos de pacientes, nos dicen que bueno, pues que no tienen unos resultados, no se ven esos resultados. Luego también el tema de por qué algunas enfermedades son más punteras dependiendo quién y cómo esté detrás de ellas que otras. Eso es algo que los colectivos nos dicen mucho. Luego el tema de los medicamentos, la formulación magistral y los medicamentos huérfanos. Hoy en estos días vemos con el tema de las vacunas lo ágil que ha sido la industria farmacéutica y lo bien que nos puede venir a los pacientes tener una industria fuerte y una industria ágil, sobre todo para sacar esos tratamientos. Y eso son, de alguna manera, María, las cosas que yo quiero poner de relevancia hoy. Hay otra cosa que creo que también, y de alguna manera en las comunidades autónomas se ha ido perdiendo, y ha sido diferenciar las consejerías de sanidad de las consejerías de servicios sociales cuando estaban unidas, o cuando se unieron se han vuelto a separar. Creo que eso, para un modelo sociosanitario como el que hoy en día se aboga, pues a nosotros no nos viene bien. Y creo que son cosas que en este debate tendremos que sacar y que tendremos que decir. Y nada más, yo creo que lo importante hoy es oír a don Fernando Lamata, oír a don Rafael Matesan, ver su experiencia. Ellos tienen mucha experiencia en lo que han hecho. Recuerdo, por ponerte una pincelada, que Fernando Lamata tuvo en sus manos el instaurar las competencias de sanidad, no él solo, pero de sanidad en Castilla-La Mancha. Estuvo involucrado, fue secretario general de Sanidad en todo aquello, pero a su vez don Rafael Matesan pasaba lo mismo, es responsable de algo que como españoles nos sentimos muy orgullosos, y es un modelo de abordaje sanitario diferente a como se hace en muchos países del mundo, y que parece que todo el mundo quiere copiarnos, pero que nosotros somos incapaces de sacar de allí de los trasplantes y hacer ese abordaje en otro. Yo estoy deseoso de oírlos a los dos, y creo que es un momento. 2010 de la Cooperación Internacional y consultor de la Organización Mundial de la Salud para la Estrategia Global sobre Donación y Trasplantes. Bienvenido, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Les presento también al segundo ponente y ahora iniciamos ya el debate. Don Fernando Lamata, experto en salud pública y en políticas de la salud,
licenciado en Medicina y Cirugía. Fue secretario general de Sanidad y consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Mil gracias a los dos por participar en este debate. Bienvenidos y, si les parece, le cedo la palabra. Primero Matesant, cuando quiera. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, antes de nada, agradecer la invitación a participar en este foro y decir que lamentablemente todo lo que procede de la sede de CaixaForum no he oído absolutamente nada. Lo que ha dicho la presidenta de la Comisión del Congreso se ha oído perfectamente, pero todo lo que procede de CaixaForum, insisto, el sonido está acoplado y no se entiende nada. Entonces, espero que desde allí me escuchen mejor y después en el coloquio que se pueda solucionar este problema, porque de otra forma, insisto, va a ser muy complicado. Bien, cada vez que se habla del tema de las enfermedades poco frecuentes, la verdad es que en diversos foros se ha dicho que podía ser perfectamente un modelo como de la Organización Nacional de Trasplantes, una forma de gestionar de manera adecuada este importante tema. Y a mí siempre que me han preguntado si, aparte de los trasplantes, este sistema de la ONT podía servir para otras parcelas de la sanidad, pues la verdad es que uno de los aspectos que siempre he citado ha sido el de las enfermedades poco frecuentes, también otros como la oncología. Pero, en fin, yo creo que si hay algo paradigmático en donde se puede aplicar es este. ¿Por qué? Bueno, los trasplantes y las enfermedades poco frecuentes tienen algunas características comunes. Por una parte, su número limitado, aunque realmente se calcula en cerca de 3 millones las personas que pueden padecer enfermedades poco frecuentes en España, pues lo cierto es que no son una parcela relativamente limitada de lo que es el Sistema Nacional de Salud. Los trasplantes, pues les ocurre lo mismo. Cuando uno mete tanto los de órgano como los de tejidos, como los de médula, pues la verdad es que son unos cuantos, bastantes miles, pero en todo caso resulta un número pequeño, un número controlable, por decirlo así. Por otra parte, pues tienen otro factor común, que es que son el tratamiento y también la investigación de estos procesos, tanto de los trasplantes como de las enfermedades poco comunes, pues son costosos. Esto también es un dato diferencial. Y el tercer aspecto en lo que se parecen ambas cosas es que necesitan una atención especializada, es decir, su atención no se puede hacer, no de todos, pero no se puede hacer en la mayoría de ellos en todos los hospitales. Hace falta pues, profesionales muy bien entrenados y una cierta disponibilidad, unos aparatajes que no tendría sentido que estuviesen en todos y cada uno de los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Con estas tres características, pues la verdad es que se puede perfectamente pensar que el modelo que se ha aplicado de manera exitosa desde hace 30 años a los trasplantes en nuestro país, pues podría aplicarse igualmente a las enfermedades poco frecuentes. Yo voy a analizar qué características, qué requisitos serían necesarios para que esto pudiese ser llevado a cabo, si es que se toma esa decisión y se enfila ese camino. Y, bueno, pues después podremos hablar qué problemas específicos pueden surgir para aplicarlo a este campo. El primer aspecto, la condición sine qua non para que esto funcione, y no pequeño, es la voluntad por parte de todos de que esto ocurra así. Es decir, esto parece una obviedad, pero no lo es tanto. Evidentemente, en este tema intervienen varios actores, intervienen muchos actores, pero fundamentalmente por una parte están las comunidades autónomas, por otra parte están los profesionales que atienden a estos pacientes y por otra parte, pues por supuesto, los pacientes y sus propias familias. Entonces, para que un proyecto estatal de estas características y de esta magnitud funcione, estas tres patas tienen que estar convencidas de que esto tiene que ir así. Es decir, las comunidades tienen que dejarse coordinar, por decirlo así. Los profesionales, pues igualmente, tienen que estar convencidos de que un sistema en red va a funcionar. Y, por supuesto, los pacientes y sus familiares pues tienen que ver ventajas a que un sistema nuevo que va a cambiar de alguna manera con lo ya establecido. En segundo lugar, también muy importante, para que esto funcione,
tiene que partir de una iniciativa y tiene que requerir de unas actividades por parte del Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad, la autoridad sanitaria en nuestro país, evidentemente sería quien debería liderar un proyecto de este calibre, liderar, coordinar, también de alguna manera financiar. Y para esto, pues evidentemente hace falta una voluntad política de hacerlo. En estos momentos compleja, porque como se ha dicho anteriormente, pues la verdad es que en estos momentos todo el país está volcado con el tema de la COVID y es difícil dedicar siquiera un minuto de atención a cualquier otro tema. Pero desde luego esto es una condición sine qua non. El Ministerio pues tendría que nombrar a una persona adecuada, un profesional, conocedor del tema, con experiencia en gestión y que pudiese empezar a llevar a cabo todo este proyecto que, insisto, no es fácil. Tendría que dotar de una cierta infraestructura al proyecto, creando pues, algún tipo de estructura coordinadora y después, pues evidentemente, tendría que apoyarlo políticamente porque es un proyecto que requiere pues, todo el apoyo. En tercer lugar, pues aparte de la creación por parte del Ministerio de esta estructura, pues tendría que desarrollarse en las comunidades autónomas una estructura paralela. Si cogemos como ejemplo lo que ha ocurrido con los trasplantes, pues los trasplantes lo que se hizo una vez creada una cierta infraestructura en sus inicios muy pequeña y que luego ha ido creciendo de la Organización Nacional de Trasplantes, pues todo esto se pivotó mediante una red en la cual cada una de las comunidades autónomas, que entonces cuando empezamos con los trasplantes ni siquiera tenían transferida su sanidad, pero en todo caso se hizo así desde el minuto cero, pues porque las comunidades tenían ya competencias de planificación que no se podían obviar. Todas las comunidades nominaron a una persona paralelo al responsable en el ministerio, que era, digamos, lo que se llamó el coordinador regional de trasplantes, con el fin de que se articulara esa red entre ministerio y comunidades que pudiese ir desarrollando pues, todo el tejido necesario para que el tema funcione. El perfil tiene que ser parecido, tiene que ser un profesional que conozca el tema, que tenga también una experiencia administrativa, porque el puesto pues, tiene unos componentes administrativos que no se pueden obviar en ningún momento, no se trata simplemente de saber de enfermedades poco frecuentes y, bueno, pues en lo que se ha hecho famoso en los últimos meses, el Consejo Interterritorial, pues tendría que realmente articular ese entramado. Un entramado que tendría que llegar hasta donde realmente se presta la asistencia, que son los hospitales y los centros de salud. Fundamentalmente los hospitales en este caso y evidentemente en cada comunidad pues tendría que desarrollarse ese tejido que en muchas comunidades ya existe. O sea, no se trata de partir de cero ni mucho menos, sino de articular con todo lo ya existente, pues evidentemente esa red que nos permitiera llevar a cabo proyectos más ambiciosos. Sería muy importante que en esta red que acabo de definir a muy grandes trazos y que luego podemos concretar, pues estuviera vinculada con el tema de la investigación. Esto es algo que nosotros en el tema de los trasplantes intentamos muchas veces, no lo conseguimos nunca. Y es decir, la investigación ha ido por su lado y bueno, y de hecho, pues España en materia de investigación de trasplantes no es que haya brillado especialmente. Pero en este caso, la verdad es que en el tema de las enfermedades poco frecuentes, en el que la investigación es fundamental, sería básico que esta estructura tuviera bastante que decir o todo que decir pues, a la hora de definir prioridades, de definir qué fondos van a determinadas enfermedades, etcétera, etcétera. Evidentemente, si esta estructura empezara a funcionar, empezara a desarrollarse, no se podrían abordar de golpe todas las enfermedades poco frecuentes. Habría que priorizar, habría que empezar por unas y después pues ir desarrollando a la hora de bueno, pues ver a ver cómo se iban incorporando nuevas enfermedades poco frecuentes a este sistema y ver cómo funcionaba. En un sistema como este, pues probablemente uno de mis mayores pesadillas a lo largo de los muchos años que he estado dirigiendo la ONT ha sido librarla de injerencias políticas. Bueno, pues en este caso sería exactamente lo mismo. En el momento que la política entrara en este tema,
podemos decir que el proyecto naufragaría sin más, como se está viendo en muchas ocasiones y en muchos terrenos. Esto, como digo, no es fácil. Hace falta una voluntad también política muy clara de dejar al margen de la lucha diaria temas importantes como este, pero como digo, es una condición sine qua non que yo quería dejar clara aquí desde el primer momento. Y bueno, pues también algo que sería fundamental con este tema no puede funcionar si el Ministerio no articula unos mecanismos de compensación entre comunidades. Si el Ministerio no cuenta con unos fondos de cohesión, desde luego mucho más cuantiosos de los que ha tenido hasta este momento, y si realmente a las comunidades que fueran receptoras de pacientes con determinadas patologías, algo que habría que definir, evidentemente habría que delimitar centros de referencia pues para según qué patologías, en unas comunidades habría que delimitar centros de referencia, primero en ámbito comunitario, que muchas comunidades pues lo tienen ya delimitado, y después en un ámbito estatal, es decir, articular el procedimiento por el cual pacientes que necesitaran ser estudiados en otras comunidades lo fueran, que ya lo son, pero realmente lo fueran de una manera pues mucho más simple, menos burocratizada y sobre todo realmente articulando la forma en que las distintas comunidades podrían reembolsarse estas cantidades de dinero que sin duda pues cuesta la atención de pacientes cuando tienen que ser desplazados de una comunidad a otra. Bien, esto sería más o menos los fundamentos de cómo vislumbro yo un posible enfoque de las enfermedades poco frecuentes con un modelo ONT. A partir de aquí, pues vamos a escuchar la disertación del profesor Lamata y posteriormente pues podemos discutir cuáles son los pros y los contras de un modelo como este. Muchas gracias. A la palabra, y nosotros se la damos también al doctor Fernando Lamata, cuando quiera. Sí. Parece que tiene algún problema. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Cuando No sé quiera si me puede han dado empezar paso su porque exposición. me pasa como al doctor Matesanz, que no escucho el sonido de la sala, lo escucho con ruido, pero entiendo que es mi turno. Perfecto, exacto. Muy bien. Pues, en primer lugar, agradecer la invitación a Jesús Ignacio Meco, al Instituto de Investigación y Desarrollo en Enfermedades Poco Frecuentes, esta oportunidad de poder compartir con el doctor Rafael Matesanz, que ha intervenido anteriormente, y con la presidenta de la Comisión de Sanidad, doña Rosa Romero, y con todos ustedes. Es una oportunidad porque el tema lo merece, el tema es complejo, es un tema en proceso de desarrollo y yo creo que hay cosas que se pueden mejorar. El doctor Matesanz ha apuntado una línea concreta que luego podremos retomar en el coloquio. Yo quería hacer un poco un panorama un poquito más global de lo que es el sistema sanitario para ver cómo encajan luego estas soluciones y cómo hay algunos elementos de organización del sistema, además de lo que es la coordinación o descentralización, centralización, esa digamos, variable que hemos de discutir aquí, pero hay otros elementos también que van a influir en que pueda haber lo que todos queremos, un diagnóstico preciso y lo antes posible de una enfermedad poco frecuente y un buen tratamiento preciso y lo antes posible de esa enfermedad poco frecuente y una atención global, integral al paciente y a su familia. Eso es lo que queremos. Para que eso sea posible hace falta una estructura organizativa concreta, como antes apuntaba el doctor Matesanz, que podrá ser de una u otra forma. Pero hacen falta otros elementos del sistema que damos por hechos y que yo quisiera recordar, porque no son elementos irreversibles. Nuestro Sistema Nacional de Salud tiene algunas características. La primera es la universalización. Es un sistema que cubre a todas las personas. Pero esto, primera característica que es muy importante,
no es exactamente así y puede no ser siempre así. Asumimos todos que tenemos derecho a la atención sanitaria, a ir al centro de salud, a ir al hospital, a que nos operen, a que nos hagan un diagnóstico. También en las enfermedades poco frecuentes. Y asumimos ese derecho porque lo dice la ley. Pero las leyes son a veces incompletas y otras veces se cambian, en el sentido de que no todos los países tienen esa cobertura universal. Nosotros no la hemos tenido toda nuestra historia, se ha ido ampliando poco a poco a lo largo del siglo XX, se completó con la Ley General de Sanidad, pero casi, porque como saben ustedes faltaban algunos colectivos, luego hubo unos decretos que la fueron completando, personas sin residencia, personas inmigrantes, personas con distintas situaciones como las mutualidades de funcionarios civiles del Estado o de las Fuerzas Armadas. Es decir, el tema de la universalidad, el garantizar este derecho, es un tema clave y debemos seguir poniéndolo sobre la mesa y defendiendo que se consolide. Y consolidar significa completar 100% esa universalidad por el hecho de vivir en España. Todas las personas tienen ese derecho. Detrás de esa afirmación, detrás de la petición de ese derecho, hay una convicción, hay un valor. Y esto también lo quiero resaltar. Nuestro sistema sanitario se basa en valores, el valor de la igualdad de todas las personas, de que todos tenemos el derecho a una atención sanitaria justa y que esa, digamos, necesidad de atención tiene que poder nutrirse, alimentarse de una financiación solidaria, pagada a través de impuestos que sean progresivos, porque sin impuestos progresivos no hay derechos, ni tampoco atención sanitaria. Por lo tanto, estos son valores que los damos por hechos, pero que están hacia adelante y hacia atrás. Por ejemplo, decimos que hay una financiación solidaria y que debe basarse en impuestos. Esto ha ido cambiando a lo largo de los años. Ya ha habido años en que la progresividad fiscal aumentó y que se llegó a un sistema casi bastante justo. Pero eso, desde los años 80 del siglo pasado, empezó a ir para atrás y fue una regresión fiscal. Y hoy día nuestro sistema fiscal en España no es progresivo, no paga más el que más tiene. Por tanto, es un sistema injusto. Financiamos los servicios públicos de una manera no equitativa. Pagamos más los que tenemos salarios o pensiones y pagan menos los que tienen rentas muy altas, que tienen mecanismos a veces legales y a veces no legales de evadir esos impuestos. ¿Qué ocurre con eso? Pues que desde los años 2009 para acá, la financiación sanitaria pública, lo que va a servir para financiar esta red de atención, la Organización Nacional de Trasplantes y otros servicios públicos que se destinan a enfermedades poco frecuentes, esa financiación ha caído, ha disminuido. ¿Cuánto ha disminuido? Un 20% en términos reales ajustados por edad, desde 2010 hasta hoy. Y con 20% menos de recursos podemos hacer menos cosas, podemos contratar menos profesionales, podemos hacer menos incentivos, menos infraestructura. Esto es de cajón. Y por tanto tiene que ser una premisa el que consigamos una financiación adecuada. ¿Cuál es la financiación adecuada? Yo siempre pongo la referencia de la media del gasto sanitario de la Unión Europea, gasto sanitario público, que ahora estaría en 8,3% del PIB. Y eso significaría que nosotros tendríamos que disponer para gastar de unos 100.000 millones de euros de gasto sanitario público. Y disponemos de un 30% menos, 77.000 y pico. Por tanto, estamos en una situación de carencia objetiva de recursos que hace que no podamos tener la calidad que quisiéramos. Los recursos son necesarios para alimentar el sistema. Pero es que hay posibilidades de recaudar eso en nuestro país. Pues sí, porque decíamos antes que esto se debe recaudar de una fiscalidad justa y progresiva. Pues bien, en nuestro país la fiscalidad está recaudando un porcentaje de renta que es de unos 39% del PIB frente al 47% del PIB de la media de la Unión Europea. Hay países que recaudan hasta el 50% y más.
nosotros estamos hablando de la media de la Unión Europea, pues hay una diferencia de 7,5 puntos. Y esos son 90.000 millones de euros de agujero fiscal. Si hiciéramos el mismo esfuerzo fiscal y la misma eficiencia fiscal que la media de los países de la Unión Europea, deberíamos recaudar 90.000 millones de euros más al año, necesarios para poder financiar esos 20.000 millones más que nos faltan, 25.000 millones más que nos faltan de gasto sanitario público. Esos son, digamos, elementos comunes. Otro elemento común es la cartera de servicios o las prestaciones que garantiza el sistema. También esto ha variado a lo largo de los años en nuestro sistema, se han ido añadiendo, a veces algunas se han retirado, a veces algunas se hacen con copago, otras sin copago. Hay, por ejemplo, prestaciones casi sin cubrir o muy mal cubiertas, como es la atención bucodental. Hay otras de prótesis o de digamos, elementos necesarios, como pueden ser las gafas o otros elementos que están cubiertas de alguna manera parcial, prótesis de distinto tipo. Por tanto, nos falta completar nuestra cartera de servicios y hemos además de garantizar que esa cartera no se deteriore porque se recorte, porque se añadan copagos o porque nuestra financiación, como decía antes, la parte anterior, no permita mantener una calidad de ese producto. Por ejemplo, algunos hemos vivido, como somos usuarios de la sanidad pública, como a lo largo de la crisis económica, cuando se recortaron dineros, pues algo tan sencillo como las jeringuillas para pincharte, para sacar sangre, eran de peor calidad y se rompían. Y por lo tanto era, digamos, una molestia y a veces un riesgo para el paciente utilizar productos de peor calidad. Y esto se ha derivado de una situación de crisis. Por supuesto, luego entramos en otro elemento que es el que centra el debate de hoy, que es la organización de esos. ¿Cómo hacemos las cosas? Ya tenemos derecho todas las personas a una cartera completa con una financiación suficiente, pero ¿cómo lo organizamos? Aquí hay distintas posibilidades y España optó por una, que era una opción que es la descentralizada. ¿Por qué optó por esta opción? Bueno, en nuestro país había un sistema previamente que era una organización política centralizada, digamos la dictadura franquista. En esa dictadura se creó la base de nuestro sistema sanitario público actual, con el Instituto Nacional de Previsión y luego el Instituto Nacional de la Salud. Ahí se crea la base de ese derecho a la atención sanitaria con una estructura pública, pero se completó luego ya en democracia con la Ley General de Sanidad. Y antes de la Ley General de Sanidad, en el año 78, se había aprobado nuestra Constitución. Pues bien, la Constitución española del 78 lo que crea es un sistema autonómico. Y cuando el ministro Lluch y el equipo que le acompañaba en el año 86 impulsa la Ley General de Sanidad, tiene que adaptarla a la Constitución. Si nuestro Estado había decidido, la ciudadanía, porque lo votamos en referéndum, había decidido organizarnos políticamente en comunidades autónomas, pues teníamos que ver nuestro sistema sanitario, cómo lo adaptábamos a ese. Hubo una polémica, lo recordará el doctor Matesa, una polémica entre Sistema Nacional de Salud o Servicio Nacional de Salud. El doctor Pedro Sabando, que era subsecretario, defendía el Servicio Nacional de Salud integrado, centralizado, y como funcionaba el antiguo INSALU, del Instituto Nacional de la Salud. Pero el ministro insistía en que para adaptarse a la Constitución, con autonomías, tenía que llevarse a esa otra forma descentralizada. Bien, así lo hicimos. Y hay un debate, siempre se debate si era mejor una forma u otra. Y yo casi siempre pongo el ejemplo de la Organización Nacional de Trasplantes. ¿Es posible hacer bien las cosas en un sistema descentralizado? Sí, ahí está un ejemplo. Hay muchos más, pero esto es un ejemplo brillante. Cómo se ha podido llevar a cabo en un sistema descentralizado una organización sanitaria pública que presta un servicio de altísima calidad. Se puede hacer. Por tanto, no hay una polémica entre que la centralización sea mejor que la gestión descentralizada para la buena atención sanitaria pública. Tampoco es cierto que la descentralización aumente las desigualdades
en el acceso a los servicios sanitarios públicos. Yo viví como funcionario en el sistema centralizado y además como responsable, porque en mis épocas fui director provincial del Instituto Nacional de Salud de Cantabria y de Madrid. Y eso era un sistema de una organización centralizada. Pero yo sabía que en Madrid, cuando yo era director provincial, hablo de los años 84, 89, había muchas diferencias en atención en distintos hospitales de Madrid o distintos centros de salud de Madrid, en distintas, digamos, áreas geográficas dentro de la propia comunidad. O entre comunidades que dependían del INSalud central, también había diferencias importantes. Por lo tanto, no era la cuestión de estar centralizado lo que garantizaba la igualdad de acceso. Son otros mecanismos de evaluación de la calidad que se está prestando, de sanción si no se está haciendo bien, o penalización, y de estímulo positivo si se está haciendo bien, parte de una serie de elementos reguladores, ¿no? Pero en todo caso, la polémica entre centralización y descentralización hay que verla con esa precisión. Hay aspectos de coordinación que piden, por ejemplo, las organizaciones de enfermedades poco frecuentes. Dicen, es que no se coordina bien. Pero vamos a ver de qué hablamos. Porque a veces es coordinación entre la atención primaria y el hospital de la propia comunidad, o entre dos servicios del propio hospital, o entre los servicios sociales de la comunidad autónoma y el servicio sanitario de la comunidad autónoma. Eso entra todo dentro de competencias de la comunidad. Se puede mejorar el servicio coordinando mejor todas estas funciones. Y luego hay otros elementos que son de coordinación entre comunidades autónomas. Y ahí sí, ahí tiene que haber una estructura que permita optimizar esa coordinación. Se han ido haciendo algunos elementos a lo largo del tiempo. Se ha ido haciendo en la estrategia nacional, se ha ido haciendo la creación de los CESURES de enfermedades poco frecuentes, y esos CESURES pues, pueden contribuir a dar una mejor atención. Cada comunidad, algunas comunidades han hecho lo que apuntaba el doctor Matesanz, algunos elementos de organización interna de la atención de coordinación, a la atención a los procesos sanitarios para enfermedades poco frecuentes. Hay elementos que se han ido creando, pero todavía existen muchas dificultades. Algunas, como digo, internas de la comunidad, otras burocráticas y otras de diseño de un sistema potente de coordinación, que es lo que apuntaba el doctor Matesanz. En ese sentido, si vemos la satisfacción que tiene la ciudadanía con la atención sanitaria, vemos que hay una atención sanitaria, una valoración de la población general de un 70% que valora que la atención sanitaria es buena, muy buena, mientras que si hacemos la encuesta a personas con enfermedades poco frecuentes, esa valoración baja hasta el 50%. Es decir, hay una diferencia. Quiere decir que no se está logrando esa calidad que da el Sistema Nacional de Salud en general, no se está dando. Por lo tanto, hay elementos a mejorar en esa coordinación. Finalmente, hay otro punto importante. Más allá del Sistema Nacional de Salud, de la sanidad, es muy importante para atender a personas con enfermedades poco frecuentes el sistema de servicios sociales. Lo primero que hay que decir es que no existe el Sistema Nacional de Servicios Sociales. Hay que crearlo. Hay sistemas parciales de atención de servicios sociales, que casi todos dependen de las comunidades autónomas. Desde el punto de vista nacional, se creó la Ley de Atención a Personas en Situación de Dependencia, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, la llamada Ley de Dependencia, y se creó el Sistema de Atención a la Dependencia. Pero esto es una parte parcial, y además, como decía al principio, aquí vino la crisis y se quitó la financiación casi a la mitad. O sea, se redujo mucho la financiación de esa ley que estaban haciendo, con lo cual nuestro sistema de servicios sociales, incluida el sistema de atención a la dependencia, es muy débil, mucho más débil que el sistema sanitario, que requeriría potenciarse, porque muchas de las atenciones tempranas, atención domiciliaria, cuidados a personas que tienen problemas de convivencia, de comunicación, de alojamiento, tienen que ver con los sistemas de servicios sociales, que completan la atención
y logran lo que dice la convocatoria de esta jornada, dice el Instituto de Desarrollo, de Investigación y Atención a Personas enfermedades poco frecuentes, y dice que lo que buscamos es una atención integral y una calidad de vida integral. Bueno, pues para eso es necesario esa coordinación también con los servicios sociales, de manera que en el diseño que hagamos para mejorar la gestión, creo que habría que tener esa integración, primero potenciar, garantizar una buena financiación y luego coordinar también en esa estructura de gestión con el servicio sanitario. Por mi parte, de momento nada más y muchísimas gracias por la atención. Lo que les quería plantear son una serie de preguntas que nos han hecho llegar para que se las traslademos, y una ya, de hecho, la apuntaba el doctor Matesant. Debería haber una persona que liderara esta especie de ONT, por decirlo de alguna forma, de las enfermedades poco frecuentes. ¿Qué perfil profesional debería tener esta persona, que, como ha dicho el doctor Matesant, debería estar ajeno a la política? ¿Cuál sería su perfil profesional para liderar este proyecto? Bien, yo creo que tendría que ser una persona evidentemente conocedora del campo de las enfermedades poco frecuentes, un médico experto en cualquiera de este tipo de enfermedades, pero eso sí, con unos conocimientos de gestión sanitaria. Es decir, no se trata solamente de enfocarlo desde un punto de vista médico, sino sobre todo desde un punto de vista organizativo. Esto no es fácil de encontrar, porque evidentemente los que hemos hecho gestión sanitaria pues sabemos que en el momento que sales del hospital, uno de los riesgos fundamentales es perder ese contacto con la realidad hospitalaria, pero tiene que tener esas dos características y insisto, en esta presunta red que ha propuesto anteriormente, pues la verdad es que las personas que ocuparan los puestos correspondientes en las comunidades autónomas pues tendrían que tener unos perfiles pues también muy parecidos. Yo creo que este es el perfil en general y después pues encontrar las personas adecuadas tanto para el ministerio como para las comunidades. Insisto, no es fácil, pero probablemente sea el punto fundamental para que el proyecto funcione. Liderar este proyecto, en su opinión, ¿algún dato más a añadir a este perfil profesional que debería tener esta persona que liderara este proyecto? No, la independencia que señalaba antes. Es decir, en estos momentos yo creo que eso ya se ha visto en repetidas ocasiones dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud. Cualquier cosa que acaba impregnada no por la política, sino por la lucha política, pues no puede funcionar. Entonces, en este caso, yo creo que la independencia de esa persona tiene que ser absolutamente fundamental. Y también hay algo que yo creo que también es básico, y es que mirando a largo plazo, lo que no puede ser con personas que ocupan estos puestos es que vayan cambiando continuamente. Yo creo que la persistencia en un puesto de este tipo, tanto en el Ministerio como en las comunidades autónomas, es fundamental. Yo a lo largo de la historia de la ONT pues, he tenido la oportunidad de ver comunidades autónomas en que por cambios políticos se ha cambiado la persona y la verdad es que el trabajo de mucho tiempo se ha venido abajo en muy poco tiempo. De manera que yo creo que la continuidad es un factor fundamental en los perfiles de estas personas. Doctor Lamata, coincide con este perfil profesional que pedía el doctor Matesant, ¿no? Sí, yo creo que está muy bien definido y sobre todo tenemos ese antecedente de la propia ONT que valida esta formulación, ¿no? este perfil que se propone. La continuidad que subrayaba al final también considero que es importante, más allá del propio perfil, el que la persona responsable pueda tener una continuidad, aunque haya cambios en los responsables de la gestión de la propia comunidad autónoma. Y así garantizas que el conocimiento acumulado, que la relación con todos los profesionales de la red, con los pacientes, con las asociaciones, pues ese capital que se va acumulando va revirtiendo en un mejor servicio, en un mejor desempeño. Otra pregunta que nos hacen llegar: ¿creen que la sanidad privada podría ayudar en el tratamiento de estas patologías? Es una pregunta para los dos. Bueno, la sanidad privada
aquí, como en todo, una buena sanidad privada puede ayudar. En el tema de trasplantes hay hospitales privados que están acreditados y que hacen esa labor. Lo que hace falta es que tengan una calidad acreditada, por tanto, en ese sistema de reconocimiento y de constitución de esas estructuras, de los CESURES en este caso, o el esquema que se viera, pues se deben considerar estas condiciones de calidad. Otra cosa está el tema de la financiación. Antes veíamos que es muy importante el que haya financiación suficiente, y también apuntaba el doctor Matesanz que habría una compensación entre comunidades, entre los servicios que deben desarrollar esa labor para pacientes que sean de otra procedencia. Bueno, esto en este caso ocurriría así. Hay CESURES que tienen hospitales privados, por ejemplo, el Hospital de San Juan de Dios, de niños de Cataluña, pues es un hospital que participa en varios centros de referencia y es un hospital privado. Por tanto, sí, yo creo que no es incompatible. Yo soy de los que defiende que la sanidad pública española tiene una de sus fortalezas en que la mayoría de sus servicios están también gestionados públicamente. Eso para mí le da una fortaleza comparada con otros servicios sanitarios de otros países. Pero eso no significa que la sanidad privada no pueda participar o no deba participar, garantizando una calidad suficiente y la igualdad en el acceso, es decir, las mismas reglas de juego que tendrían los centros sanitarios públicos. Doctor Matesan, ¿el papel de la sanidad privada? Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Lammata. Me parece que son dos características. Por una parte, la calidad, que esté acreditada, y por otra parte que las reglas de juego sean compartidas con la pública. Esto es lo que sucede con los trasplantes. En los trasplantes de órganos, por ejemplo, de los cerca de 50 centros que hacen trasplantes de órganos en toda España, bueno, hay 3 privados, pero 3 privados que juegan con las reglas exactamente de la pública en cuanto a acceso, en cuanto a no discriminación, todo este tipo de cosas. Pero en ese sentido la sanidad privada evidentemente forma parte y una parte importante del Sistema Nacional de Salud, tiene en algunas comunidades un peso muy importante y tiene también en algunos centros un desarrollo tecnológico que, por supuesto, pues es un factor a considerar y a tener muy en cuenta en este campo. Y otra pregunta que nos trasladan. Dada su experiencia en la macrogestión, bueno, además del modelo de la ONT, ¿qué otro modelo podría sugerir para el abordaje integral de las enfermedades poco frecuentes? Yo es que realmente, vamos a ver, aquí en este tema coincido con algo que también ha dicho en su exposición el doctor Lammata, y es que la discusión entre centralización y descentralización en estos momentos no existe. No existe porque fue una decisión que se tomó en su momento y que, salvo cataclismo del sistema, no tiene marcha atrás. Entonces, evidentemente, más que descentralización o lo que sea, lo que hay que hablar para enfocar un tema como este es un sistema en red. Esto se puede llamar como uno quiera, puede llamarse modelo de Teo, puede llamarse como sea, y yo creo que es que no hay otro. O sea, para un sistema, para lo que estamos tratando, es decir, algo que afecta a un número limitado pero grande de personas, esos 3 millones que decíamos antes, que están en toda España y que requiere, bueno, pues una atención especializada en muy distintos centros, a veces cerca de su domicilio, a veces en su misma comunidad, pero a veces en la otra punta de España, pues evidentemente lo único que puede afrontar es un sistema en red. Yo sinceramente no veo otro tipo de posibilidad. La posibilidad de concentración de todos estos pacientes en muy pocos puntos, yo creo que eso es algo que es inviable por muchos motivos, ¿no? Entonces me parece que el sistema en red es la única solución plausible para un tema como este. Y continuando todavía un poquito con este tema, pregunta que nos traslada Blanca Fernández de Lasqueti. ¿Cree que este modelo de la ONT es viable desde el punto de vista económico, dada la situación de crisis en la que estamos y en la que estamos, bueno, metidos por esta pandemia? Bueno, yo creo que este sistema es un sistema organizativo que no es más costoso que cualquier otro sistema. Es decir, a los pacientes hay que tratarlos igual. Lo que pasa es que se trata de quién los trate y dónde los trate y
y también esa necesidad, lo que sí haría falta y mucho, son esa necesidad de servicios sociales que también apuntaba antes el doctor Lamata, pero el sistema no tiene por qué ser más costoso. Es decir, hacer las cosas bien no es más caro que hacerlas mal, sino más bien todo lo contrario. Entonces, con los trasplantes, pues realmente hay pocas operaciones que tengan un mejor coste-beneficio que el trasplante renal, por ejemplo, que es mucho más económico que la diálisis. Con esto ocurre lo mismo. Es decir, el coste de no hacer las cosas bien supera con mucho el de hacerlas. En eso, desde luego, estamos todos de acuerdo. Yo le quería dar una pregunta. Le he oído en su primera exposición que las comunidades, en este proyecto de enfermedades poco frecuentes, las comunidades tenían que dejarse coordinar. Y ahora le pregunto al doctor Fernando Lamata, que ha sido consejero de una de las comunidades, ¿sería fácil o muy complejo que estas comunidades se dejaran gestionar? Fácil no es, posible sí. El propio ejemplo de la ONT, de la Organización Nacional de Trasplantes, ya muestra que eso es posible. Y hay otros ejemplos en centros, por ejemplo, en las redes de investigación, en los ciber, en otro tipo de estructuras. Por tanto, no es fácil porque el modelo autonómico, como decíamos, nace en la Constitución del 78, se va haciendo poco a poco con los estatutos de autonomía de cada comunidad autónoma y se va haciendo un proceso de descentralización de competencias desde ese momento hasta, en el caso de sanidad, hasta el año 2002. Ese proceso hace que cada comunidad vaya teniendo cada vez más demandas de sus ciudadanos, más exigencias, e intente hacer lo mejor posible, pero de alguna manera también quiere distinguirse de otras comunidades. En ese proceso, ¿qué nos ha faltado? Nos ha faltado precisamente las estructuras de coordinación fuerte. Hay alguna estructura de coordinación, digamos, ejemplar, como es la ONT, pero no está para todos los servicios. Veamos sistemas de información, en el caso de la pandemia que estamos viendo, no contamos de la misma manera la gente que está falleciendo en un sitio o en otro, o no contamos de la misma manera qué UCIs están ocupadas en un sitio y en otro. Esto parece algo elemental. Sin embargo, todavía a día de hoy, y después de un año de pandemia, no estamos pudiendo tener cifras homogéneas, o no estamos pudiendo tener cifras los fines de semana y los festivos, por ejemplo. Son ejemplos de aspectos de coordinación que faltan y que una comunidad puede querer decir: yo quiero dar mis datos a las 8 de la mañana y el ministerio las da a las 6 de la tarde y a veces los datos no coinciden y esto a los medios de comunicación pues les pone nerviosos y la ciudadanía no entiende nada. Entonces, no es fácil, eso es lo que empezaba diciendo. Hay una razón que es la propia historia de cómo se ha ido constituyendo nuestro sistema autonómico, pero también hay una respuesta, y es que seamos capaces de ponernos de acuerdo en esos mecanismos de coordinación fuerte que son necesarios para algunas cuestiones, por ejemplo, para la ONT, por ejemplo, para enfermedades raras. Enfermedades poco frecuentes lo necesitan por su propia definición, son poco frecuentes. No puede hacer una comunidad, no tiene capacidad de diagnóstico un médico de atención primaria porque no conoce un caso cada 15.000, cada 20.000, no lo va a conocer. Por lo tanto, tiene que poder derivar y tiene que poder esa persona, ese paciente, acceder vía telefónica con un sistema sencillo de derivación a través de una coordinación regional y luego, si hace falta, la coordinación regional al médico que sabe más de esa enfermedad con el protocolo que se ha definido para toda España y que pueda hacerlo. Este proceso de fortalecimiento de mecanismos de coordinación nos falta. Nos falta no solo en sanidad, sino es en todos los ámbitos del Estado, pero también en sanidad, y es lo que yo llamo la necesidad de estructuras de toma de decisión federales, lo que se ha visto con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que acuerda cosas, pero que luego no hay obligación de cumplirlas. Y esto es necesario cambiarlo. Para eso yo creo que hará falta también un cambio de Ley General de Sanidad, donde se creen estos mecanismos de coordinación fuerte. Pero en todo caso, para avanzar en la coordinación
de digamos, la atención a personas con enfermedades poco frecuentes, no haría falta toda esta complejidad que yo digo, la apunto como un horizonte necesario, pero creo que se podría ir avanzando simplemente poniendo sobre la mesa el problema, compartiéndolo con las comunidades autónomas y poniendo el ejemplo de la ONT, yo creo que se podría avanzar. Respecto a los costos, puede que tenga alguna necesidad de financiación puntual para esa infraestructura de coordinación regional o nacional, pero coincido con el doctor Matesanz que el rendimiento que esa estructura tendría compensa con creces esos costes. Y además, insisto en lo que antes decía al principio, nuestra financiación sanitaria pública requiere, para ponerse al nivel, requiere una financiación adicional en todo caso. Especifican para quién, pero la pueden contestar los dos. Si existen recursos privados, ¿no creen que lo mismo que se usan medicamentos de uso compasivo, no piensan que se debería crear la figura de tratamiento clínico compasivo de carácter internacional, por lo menos europeo? Bueno, eso sí que es un problema de recursos. Eso sí que es un problema de recursos porque, evidentemente, no son ilimitados, y eso yo lo he vivido mucho, no ahora, sino hace 20, 25 años, cuando siempre se invocaba que determinados trasplantes solamente se podían hacer en clínicas de Estados Unidos y naturalmente pues eso requería pues una financiación que a veces dio lugar pues a costaciones y a situaciones un tanto deprimentes. La política que ha seguido el Sistema Nacional de Salud desde hace muchos años ha sido muy clara. Si realmente la terapia que se pide tiene una eficacia clínica demostrada, se ha financiado y se ha financiado en cualquier país del mundo. Lo que pasa es que en estos casos se daba, como digo, en los trasplantes en su día y se puede dar y se da perfectamente en el tema de las enfermedades poco frecuentes. Bueno, pues hay muchos tratamientos que no tienen esa eficacia realmente ya demostrada, que son puramente experimentales y que ningún sistema nacional de salud realmente puede afrontar de una forma generalizada para cualquier paciente en cualquier lugar del mundo. Entonces yo creo que esa pregunta sería factible y sería factible en el marco de la Unión Europea, pero siempre que se dieran, insisto, unas condiciones, que esa terapia pues hubiera demostrado su eficacia y en ese sentido pues sí podría perfectamente enviarse un enfermo de un sitio a otro. Sí, en ese mismo sentido, coincidiendo con lo que ha apuntado el doctor Matesanz, en el ámbito de la Unión Europea, la Directiva de Atención Sanitaria del Derecho de las Personas a Atención Sanitaria Transfronteriza ya definía esta posibilidad. De hecho, es la base que se utiliza para crear los centros de referencia, la red europea de centros de referencia, que ha desplegado ya pues cerca de 30 unidades de este tipo, y donde las personas, no solo en estos centros, pero también aquí, pueden solicitar ser atendidas. Pero aquí está la base que antes se ha apuntado, y es que tengan que tener acreditada su calidad y la seguridad de esos procedimientos. Entonces el paciente sí puede tener derecho a ser atendido en estos centros. Otra cosa serán los aspectos burocráticos para gestionar esa atención, que hay que mejorarlos. Pero desde luego eso sí estaría cubierto por la financiación pública de todos los países europeos, también de España. Ramón Garrido pregunta, para poner en marcha el modelo planteado, ¿cuáles serían los pasos que habría que dar? ¿De quién debe partir la iniciativa? Como he dicho antes, la iniciativa, la propuesta puede partir de muchas instancias, pero desde luego la iniciativa es condición sine qua non que parta del Ministerio de Sanidad. Es decir, es la única instancia que puede llevarlo a cabo. La propuesta pues, puede venir de ámbitos políticos, profesionales, de asociaciones de pacientes, puede venir de muchos sitios y de cuanto más gente venga, pues por supuesto mucho más peso tendrá. Pero la iniciativa, el mover ficha, tiene que ser del Ministerio. Sí, claramente, porque
nuestro propio sistema, que es descentralizado, tiene para el Ministerio de Sanidad la competencia de coordinación y de fomentar la cooperación entre las comunidades autónomas. Por tanto, esa función la puede desarrollar, le compete y sería la instancia que tendría que poner en marcha esta plataforma. Bueno, pues aquí yo creo que ponemos punto y final a lo que es el debate. El coloquio ha sido interesantísimo, incluso desde la gente que no tenemos mucho conocimiento de estas enfermedades poco frecuentes. Yo creo que tenemos ahora mismo una dimensión completamente clara, porque sus explicaciones han sido, vamos, de lo más valioso. Así que les agradecemos muchísimo, doctor Matesan, doctor Lamata, les agradecemos muchísimo que hayan estado hoy con nosotros. Antes de finalizar ya esta jornada de reflexión, que yo creo que hemos reflexionado en alto, que hemos reflexionado muy bien con la ayuda valiosísima de ustedes, le ponemos el broche, el punto y final a don Ignacio Meco, presidente de INDEF, cuando quiera. Sí, yo creo que lo dice todo. La última hora ha sido impresionante en las preguntas que han entrado, cómo se han contestado y lo que se ha dicho. Yo creo que este material que vamos a hacer llegar a todos los miembros de estas jornadas, que como decía al principio, no sé si el doctor Matesan y don Fernando Lamata me escuchan ahora. Más o menos. Más o menos. Este material lo que haremos será llevárselo para las siguientes jornadas, que son el día 1 y 2 de marzo, en esta misma sede, donde tendremos otros ponentes y donde desde lo que hoy se ha hablado aquí partiremos. Antes decían, y una de las preguntas que decía nuestro buen amigo Ramón Garrido, insigne pediatra y amigo, porque la verdad su trabajo con nosotros siempre es excepcional, es cómo se puede empezar. Y yo quiero terminar esta jornada con lo siguiente. A mí me gustaría que esto fuera el comienzo. Si hay que tener un comienzo, ¿por qué no puede ser esto? Yo una vez le dije a don Fernando, le dije que lo que teníamos que hacer era empezar, que ya veríamos cuando terminábamos, pero lo que tenemos que hacer era empezar. Entonces, a mí me gustaría, María, que este fuese ese comienzo, sobre todo porque hemos tenido todos los ingredientes para poder llevarlo a cabo. Ahora hay que desarrollarlo y hay que ver quién lo puede desarrollar. Yo creo que tiene que haber un líder, tiene que haber alguien que salque esto para adelante y creo que tiene que haber un movimiento que se haga crecer. Nosotros ponemos esta base, vamos a empezar, vamos a ver qué pasa el día 1 y el día 2 de marzo. Las conclusiones son en el mes de abril, en esta misma sede. A mí me gustaría que ya pudiéramos tener algo de público, pero si no, pues lo haremos así, porque lo relativamente importante sería que, como decía bien a la presidenta de la mesa del Congreso, a doña Rosa Romero, le podamos llevar unas conclusiones lo suficientemente fuertes para que ellos lo trasladen y pueda convertirse en una proposición de ley que haga que esto empiece a funcionar. Entonces, las cartas están echadas, vamos a jugar con ellas y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Creo que será muy apreciado lo que hoy ustedes han empezado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya está. Damos por concluido esta primera jornada. Pues ya damos por concluida esta jornada. Ha sido desde luego de muchísimo interés. Muchas gracias y buenos días.